La restauración del orden de Dios por Rosa John Rushdoony. Una perspectiva de la escatología de Juan Calvino. Teología Sistemática, volumen 2, página 820 al 823. Este escrito está traducido por Alban Banda, relatado por José Sáez. Una perspectiva de la escatología de Juan Calvino. Peter G. Lidert, en su estudio de política calvinista en Francia e Inglaterra, 1560-1650, estudio de 1982, ha llamado la atención sobre la escatología de Calvino y su relación con la acción política entre los hugotones y los puritanos. Los comentarios de Calvino sobre los Salmos e Isaías nos habla de su énfasis en su escatología, o las manifestaciones de Dios en juicio y bendición en la historia. Estoy en deuda con Lidert por llamar mi atención a algunos aspectos específicos de la escatología de Calvino. En su comentario sobre el Salmo 11.4, Calvino dice: hay un contraste entre la palabra cielo y tierra. Si la atención de David hubiese estado establecida sobre el estado perecedero de las cosas en este mundo, como parecían a los ojos del sentido y la razón, no hubiera creído que tenía escapatoria de las circunstancias que lo rodeaban en su momento. Para David jamás creyó así, sino todo lo contrario. Cuando en el mundo parecía que toda justicia estaba por los suelos y la fidelidad había perecido, él recuerda que Dios se sienta en los cielos perfecto e inmutable, a quien se convirtió para buscar la restauración del orden de este estado de confusión y miserable. Él no dice simplemente que Dios habita en los cielos, sino que es ahí donde Él reina, en un palacio real, y que todo su trono de juicio está ahí. Tampoco nos rendimos para brindarle el honor que merece, a menos que estemos completamente persuadidos que su trono de juicio es un santuario sagrado para todos aquellos que están en aflicción y oprimidos injustamente. Engaño, traición, crueldad, violencia y extorsión reina en el mundo cuando todas las cosas son arrojadas al desorden y oscuridad por causa de la maldad. Debemos dejar que la fe sirva como una lámpara que nos haga mirar al trono celestial del Señor, y dejemos que eso nos satisfaga y nos haga esperar en paciencia para la restauración de todas las cosas a un mejor estado. Aquí podemos ver el énfasis de Calvino claramente. El objetivo de la historia y de las acciones de Dios en la historia es la restauración del orden de este estado de confusión miserable, o la restauración de todas las cosas a un mejor estado. Calvino fue un paso más allá en su comentario sobre el Salmo 82.8. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Calvino dice: por lo tanto, es nuestro deber implorar a Dios que restaure lo que está lleno de confusión. La razón para esto es porque tú heredarás todas las naciones. Esto es entendido por algunos como una profecía concerniente al reino de Cristo, por el cual Dios ha traído todas las naciones en sujeción a Él. Esto debe ser visto en un sentido más extenso. Implica que Dios demanda obediencia a todas las naciones y que los tiranos son juzgados por el hecho de estar en una posición de autoridad la cual no han ejercido propiamente, y por no juzgar correctamente lo que es bueno y malo, lo correcto y lo incorrecto. Debemos implorar a Dios que restaure este orden de confusión en el que está el mundo, y así recuperar el dominio piadoso sobre el cual Él tiene derecho.
Calvino dijo primeramente que es nuestro deber implorar a Dios que restaure su orden y ponga fin a la pecaminosidad, confusión que hay en el mundo. Para Calvino la oración es inseparable de la acción y de esa manera él pensaba que debemos trabajar por la restauración del orden de Dios. Calvino, debido al ambiente político de su época, no pudo hablar tan abiertamente como nosotros podemos, pero su audiencia entendió lo que él quería decir. Segundo, Calvino declaró que Dios demanda obediencia a todas las naciones y que debemos proclamar los derechos de la corona de Cristo a todos los hombres y naciones. Tercero, los tiranos son juzgados ante la corte de Dios por tiranía y la confusión del bien y del mal. Cuarto, recuperar el dominio piadoso del Dios Trino sobre todas las cosas. Calvino solo estaba afirmando la creencia cristiana a lo largo de la historia. El Vaticano en la Edad Media había hecho esa recuperación de dominio eclesiástico e institucional en lugar de teológico y jurídico. Desde entonces, protestantes y católicos han entrado en un abandono pietista de esta tarea. En el Salmo 145, del 10 al 11, David dice: Te alaben, oh Señor, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Calvino en su comentario vio la soberanía de Dios sobre todas las cosas como básica para la restauración. Calvino dice: usando el término reino, David hace ver que es una tendencia de las manifestaciones de las obras de Dios para reducir el mundo entero a un estado de orden y someterlo a su gobierno. Insiste sobre la excelencia de este reino, que el hombre pueda saber que las cosas deben ser consideradas como desorden y confusión, a menos que solo Dios sea reconocido como supremo. Calvino nos dice entonces que el propósito del Señor en la historia es acabar su desorden y confusión. Estos resultados impíos vienen de la rebelión del hombre en contra del Señor, a menos que sometamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro llamamiento, política, economía y todo lo demás a Dios el Rey. Si no lo hacemos, somos parte de esa rebelión y buscamos, como lo hizo Adán, ser nuestro propio Dios y Rey, nuestra propia ley y nuestra propia posesión. No hay una sola área donde la escatología no haga su fusión. O somos parte del trabajo para establecer el orden de Dios, o somos parte del trabajo del desorden de Satanás. El mito de la neutralidad es aquí y en todos lados un engaño. La escatología es un trabajo del día a día, y ser neutral hacia la escatología es decir que el Señor es irrelevante. Es un hecho lamentable que el luteranismo es completamente indiferente a la escatología. Con esto se hace visible la trágica falla de la historia luterana. Calvino citó el Salmo 82 para hablar de la resurrección del orden. Ese salmo es muy instructivo con respecto a ese orden. Dios está en la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptarás las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Es irónico que una de las mejores exposiciones de este salmo fue hecho por H.C. Leupold, un luterano, pero su aplicación escatológica a nuestro tiempo se ha perdido y ha sido pasada por alto por muchos luteranos. El término dioses aquí se refiere a la corte de ley y jueces. El Antiguo Testamento habla de traer el hombre a la corte de Dios donde la ley es aplicada.
Encontramos este uso en Éxodo 21:6, 22:8 al 9. Se nos dice repetidamente que el juicio debe ser hecho en términos de la ley de Dios y que el juicio es de Dios, Deuteronomio 1:17. Josafat, señalando a los jueces, les dice, en términos de la ley de Dios, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Señor. Mirad lo que hacéis, porque con nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Segundo libro de Crónicas 19, del 6 al 7. En este salmo, Asaf nos dice que Dios está en la reunión de los dioses. La palabra congregación es una comúnmente usada en hebreo para Israel, en medio de los gobernantes, quienes son llamados dioses. Él juzga. Gobernantes y jueces, se dice por la Escritura, que se sientan en el trono del Señor. Por lo tanto, cuando los gobernantes civiles y jueces gobiernan en términos de la ley de Dios, son llamados dioses, Elohim, porque se sientan para proclamar los derechos de la corona. Nuestro Señor deja en claro eso, que cuando el hombre aplica la palabra ley de Dios legítimamente, son propiamente llamados dioses, porque fungen para Dios el Rey, quien es el dador de la ley. Juan 10, 31 al 36. Esos jueces y gobernantes de los cuales se habla en el versos 2 y 5 son acusados por gobernar injustamente, aceptando o mostrando parcialmente favorecimiento al impío. Se les ordena que hagan justicia al débil, al pobre, al huérfano, al afligido y al menesteroso. Estos jueces o gobernantes rechazan obedecer a Dios y que su lugar debe estar bajo la sumisión del gran trono. Tiemblan los cimientos de la tierra, o sean sacudidos. Por lo tanto, el juicio de Dios caerá sobre aquellos que se rehúsan a aplicar la ley de Dios, y aquellos que son llamados dioses morirán como cualquier otro hombre que desprecia la ley de Dios, o como los príncipes o cualquier gobernante pagano, los cuales, teniendo una posición de autoridad, abusan de ella. El verso concluyente, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones, no es una expresión de esperanza piadosa. En lugar de eso, es comparable a una proclamación de un oficial de la corte, mientras anuncia la decisión y la conclusión de una decisión del gran juez. Este salmo no es solamente uno escatológico, sino una declaración a los líderes políticos, abogados y jueces. Como Calvino comentó en los salmos señalando, la restauración del orden de Dios debe ser algo básico en la tarea de todos los cristianos y central para aquellos en autoridad. Fallar en el trabajo de la restauración del orden de Dios significa que somos parte de ese desorden y que debe ser derrotado. Que tiemblen los cimientos de la tierra, o sean sacudidos. Hace referencia a un hecho moral o físico. Hay un abandono moral, los hombres y las naciones están fuera de curso, y hay un sacudimiento físico en la historia y en la esfera natural. Un desastre lleva al otro.